Muy bien. Hizo el siguiente experimento. El siguiente experimento. En un volumen determinado, puso el elemento A un volumen y una temperatura. Quitó el elemento A y puso el elemento B al mismo volumen y a la misma temperatura. Cada uno marcaba una presión independiente. Luego puso los dos gases en el mismo volumen y a la misma temperatura y encontró que la presión cumplía una condición de suma de las presiones de cada uno de los elementos. Y entonces, esta es una ley, y la ley, señores, no se interpreta, las leyes físicas no se interpretan, simplemente se las cumple, porque la naturaleza te la va a cumplir sí o sí, y poco puedes hacer para alterar la naturaleza. Entonces, lo que dice la ley de Dalton es, la presión total, la presión total de una ejercida por una mezcla de gases, es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería, las presiones que cada gas ejercería, si existiera solo a la temperatura y volumen de la mezcla, si existiera solo a la temperatura y al volumen de la mezcla. Entonces, la suma de las presiones es igual a la presión de la mezcla y esa presión de la mezcla, por lo tanto, es la suma de todas las presiones de cada uno de los elementos. En vista de que estas presiones aportan de manera parcial a la presión de la mezcla, es que se la llama presiones parciales. Entonces, ¿qué es igual a la presión de la mezcla? La presión de la mezcla es igual a la suma de las presiones parciales. Ese es el resultado de la ley de Dalton, pero la ley de Dalton está bien claramente establecida aquí. Ocurre eso siempre y cuando lo medimos a la temperatura y al volumen de la mezcla. Si no lo medimos a la misma condición de funciones de temperatura y volumen, lo que nos va a dar es cualquier otra cosa. ¿Verdad? Lo que nos va a dar cualquier otra cosa. Entonces, analicemos como gases ideales. En la ley de gas ideal está la ley de Boyle-Mariot, Gay-Lussac, de ahí viene la ley de Clapeyron. Mendeleev con sus estudios por otro lado, aparece una ley que se llama ley de Clausius-Mendeleev, que es la ecuación de estado, la ley del estado, que es P por B es igual al número de moles por la constante universal por la temperatura. Y eso ocurre para siempre que los gases sean ideales. Ahora imaginémonos que tenemos uno de los componentes, cualquier componente I de la mezcla, para ese componente I que tiene una presión parcial I por el volumen total, porque ese elemento I está ocupando todo el volumen, va a ser igual al número de moles del elemento I por la constante universal, por la temperatura, que es la misma temperatura, porque la temperatura de la mezcla y es la temperatura de cada uno de los componentes. Entonces, PIV igual a NI-RUT. PI va a ser igual a NI por RU por T dividido V, que es el volumen total. Y si tenemos la sumatoria de las presiones parciales, ¿verdad? Sería P1 más P2 más P3, entonces sería N1 RUT sobre V más N2 RUT sobre V más N3 RUT sobre V, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va a ser igual a la presión de la mezcla. Entonces, la presión de la mezcla va a ser igual a la sumatoria de todos los NIs, N1, N2, N3, N4, etcétera, a la sumatoria de todos los NIs por RU por T sobre B. Entonces, oye, la presión de la mezcla es igual al número de moles de la mezcla por la constante universal por T sobre B. Entonces ocurre que la presión de la mezcla por B igual a N de la mezcla por RU por T. Eso es un hecho real. Entonces ocurre que va a ocurrir la misma ecuación de Clapeyron-Mendeleev para la mezcla. O sea, la presión de la mezcla por el volumen igual al número de moles de la mezcla por la constante universal de los gases por la temperatura. Si dividimos a este señor 4 del elemento I
Entre este elemento, entre la ecuación de estado de la mezcla, tenemos PI por B sobre PM por B es igual a NI por RU por T sobre NM por RU por T. RUT es lo mismo, se puede simplificar, y el volumen también se puede simplificar, y nos queda entonces que la presión I sobre la presión de la mezcla es igual al número de moles sub I sobre el número de la mezcla, igual a Y sub I. Y sub I acaba siendo entonces la fracción molar. Entonces, la relación entre la presión parcial del componente I y la presión de la mezcla es lo mismo que el número de moles del componente I sobre el número de moles de la mezcla, y eso es la fracción molar. La relación de presiones acaba siendo la relación de presiones es igual a la relación de moles, y es igual a la fracción molar. Esto es en gases ideales. En gases ideales se ve bonito, funciona bonito. En gases reales veamos qué es lo que ocurre. Lo que vamos a usar es... lo que vamos a usar para gases reales, existen muchas ecuaciones de gases reales, ¿no? O sea, la de Van der Waals, los coeficientes viriales, etcétera, etcétera. Pero por simplicidad vamos a usar el de coeficiente de compresibilidad. Una de las posibilidades de usar gases reales es analizar los gases reales con su coeficiente de compresibilidad, porque asumimos de que vamos a llegar a condición de vapor, pero nunca vamos a llegar a cambio de estado. O sea, el cambio de estado, lo único que más o menos analiza eso es Van der Waals. No hay otro que analice cambio de estado. Entonces, si usamos con coeficientes viriales, porque esperamos no tener un cambio de estado, vamos a decir que la presión por el volumen es igual a Z, que es el coeficiente de supercompresibilidad, por N por RU por T. ¿No? Entonces, para cualquier componente de la mezcla va a ser PI por B igual a ZI NI RU T. Un cochito. Ajá. Les di estas tablas y diagramas, se los di hace un buen tiempo atrás, ¿no? Se los di tablas y diagramas, se los pasé por WhatsApp. Y después de que salen de la parte del agua y el diagrama de Molière, el diagrama ciclométrico, ustedes van a tener... aquí está. Tabla constante de los gases, después de salir de la constante de los gases, aire, amoníaco, argón, etcétera, etcétera. Aire no tiene fórmula porque aire es una mezcla de gases, amoníaco y todo así son gases, gases únicos, no forman parte de mezcla. Y debajo de esto viene esta curva bastante interesante, donde habla sobre la temperatura crítica, ¿no? Habla sobre la temperatura crítica con la presión crítica. La temperatura crítica y la presión crítica tenemos el factor de compresibilidad. Ahora, ¿cuál es la temperatura y presiones críticas? Eso vamos a ver aquí. Ajá. Es la punta donde está en estado de vapor y está en estado líquido al mismo tiempo. O sea, temperatura crítica presión crítica temperatura crítica, presión crítica. Bueno, mira, ahí está. Claro, me va a dar diagrama agua. Ahí está, en el agua, la temperatura superior, presión superior, la presión atmosférica, ahora sí, veamos aquí, si en este tenemos el diagrama del agua. Ahí está. Bueno, tengo este diagrama. Ahí está. Entonces hasta aquí llega líquido. Fuera de esto ya no llega más líquido, entonces gas, y todo sigue siendo gas. O sea, aquí hay sólido. Aquí estás en 0 grados, aquí estás en los 212, entonces este punto, y de ahí te vas para arriba. O sea, 374 es superficie.
Aquí tenemos entonces diagrama de fases, ¿no? Entonces 374 grados Celsius, 221 grados es súper crítico, ¿verdad? Entonces, pero las condiciones críticas del agua, a ver, vamos a ver. Por encima de la presión crítica, 22 megapascales, 22 megapascales, y 374 grados Celsius, ¿no? 374 grados Celsius, el agua ya llega a una condición crítica, ¿no? 374 grados Celsius y una presión de 221 bares, ¿no? Llegamos a una condición crítica, que sería esta de aquí, ese punto triple, ¿no? Ese punto que acaba siendo fluido supercrítico, gas y líquido al mismo tiempo, ¿no? Es la puntita del vemos aquí, diagrama dióxido de carbono. Dióxido de carbono, vamos a lo puedo ver mejor. Un PDF aquí, de repente nos indica algo mejor. No muestra exactamente fluido supercrítico, ¿no? Que es gas, pero es un gas muy extraño que hay ahí atrás, ¿no? O sea, entonces ahí tenemos únicos así. No, se nos muestra la línea de sólidos, de líquidos, y aquí arriba de la temperatura crítica de gases, pero no lo mostramos. Ahora veamos PBT. Punto crítico termodinámico, ahí está el hermoso, a ver si en este puede verlo. No, este diagrama de dos fases nomás. Aquí no, entonces la de la secuencia de Van der Waals, PV, la secuencia de Van der Waals, está el líquido, y aquí llega en una forma así. Pues ya no es cosa, ¿no? Ya no es, donde hay un diagrama PVT, PV, las isotermas, ahí está, ¿no? Las isotermas hasta que llega a un punto crítico como este, ¿no? Entonces la campana viene así y por este punto y regresa. No hay una curvita muy bonito, líquido esfera sólida, líquido compresible y el supercrítico por ahí. Eso es, ¿no? Porque estamos en temperatura-presión, ¿no? Temperatura-presión. Otro que nos dé eso. Veremos esta imagen, si es que hay alguna imagen de PVT. Ahí está, ¿no? Aquí está, en este lugar se ve. Entonces, este es el punto crítico del gas, ¿no? Ahí está el punto crítico del gas, ¿no? Es el punto crítico del gas. Presión, volumen, ahí es donde queda el punto crítico del gas, ¿no? En este puntito, el punto crítico, aquí lo observamos bien. El punto crítico queda en ese punto. Y ese punto crítico involucra una presión crítica y una temperatura crítica. Una presión crítica y una temperatura crítica. Y esta temperatura aquí lo vemos en tres dimensionales, ¿no? Sólido, líquido, aquí sólido, líquido, sólido más líquido. Aquí el líquido, esta zona de aquí, hay es el gas del agua, porque hay un incremento del volumen. En el caso de agua se reduce el volumen, en el caso de otros sólidos se incrementa el volumen al volverse líquido, se vuelve líquido hasta este punto, y esto es el punto crítico. O sea, de aquí en adelante ya no hay más líquido, o sea, todo ya es gas, ¿no? Es cerca de la campana de vapor, pero todo esto es gas. Aquí tenemos los diagramas, aquí tenemos otro diagrama, presión, volumen, temperatura, donde observamos en la condición del líquido, el punto crítico ahí, y de ahí en adelante todo es gas. Es el famoso punto crítico de los gases, y para esto tenemos que entrar con esa presión crítica y esa temperatura crítica, ¿no? Y con eso encontramos el factor de supercompresibilidad. Es el diagrama de Nelson-Olbert, ¿no? Nelson-Olbert. Veamos, hay uno más bonito de Nelson-Olbert. Es un diagrama
diagrama generalizado de donde se encuentran los. ¿Me escuchan, jóvenes? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha. Ok. Bueno, aquí hay unos diagramas que son mucho más bonitos de los que tenemos aquí, ¿no? El diagrama que tenemos aquí es un poquito primitivo en comparación con unos diagramas de este tipo, ¿no? De Nelson Overt, un diagrama de este tipo es mucho más decente, ¿cierto? Mucho más decente, ¿cierto? El diagrama de compresibilidad y aquí otro diagrama de compresibilidad, son dos diagramas muy bien hechitos, Nelson Overt, ¿no? Y algunos que son para el sector bajo, otros que son para el sector alto, etcétera, ¿no? Es el diagrama de Nelson Overt y es para la zona alta, ¿no? Mucho más alta, fuera de esta zona, ¿no? Entonces, aquí tenemos en esta zona de aquí, es en la parte del medio, es en la zona ya completando. Y si ustedes se extienden más lejos, es de esta forma, ¿no? Serían los diagramas de Nelson Overt, ¿no? Los diagramas de Nelson Overt. Para que ustedes lo puedan ver, este diagrama nos da la idea en función de la presión crítica, la temperatura crítica, un cierto factor de supercompresibilidad, un factor de compresibilidad que es Z igual a P por B sobre RT, P por B sobre RT, con lo cual, en este diagrama que ya les pasé, podemos hacer las ecuaciones de estado para gases reales. Podemos decir que el P por B ya no es NRT, sino que va a tener un factor de compresibilidad Z por N por L por T, para que el componente de la mezcla va a ocurrir que PI por B va a ser igual a ZI por NI por L por T, porque está el componente I. Y el componente I, de acuerdo con su presión crítica y temperatura crítica, va a tener una compresibilidad crítica, ¿no? Entonces, ahora, eso sería entonces que la presión subir sería de esta forma para el componente I, ¿verdad? Y ahora, si hacemos las sumas de todos, ¿no? Van a tener que la presión de la mezcla es un de los ZI, CNI por T sobre B, entonces Z de 10 va a ser igual a Z de la mezcla por el N de la mezcla, entonces la presión de la mezcla por B va a ser igual a Z de la mezcla por el número de moles de la mezcla por B por T. Dividimos nuevamente y aquí nos sale que, a diferencia de lo que nos salía antes, que las relaciones de presión serán igual a las relaciones de número de moles igual a la fracción molar. Aquí nos sale un poquito diferente porque la relación de presiones es igual a la fracción molar multiplicado por la relación entre la compresibilidad del elemento I y el de la mezcla ZI sobre ZM. Entonces, Y sub I va a ser igual a ZI sobre ZM, ¿no? Y sub I por ZI sobre ZM va a ser igual a PI sobre T. O sea, depende un poco de los factores de supercompresibilidad de cada uno de los componentes. Si estamos en Santa Cruz de la Sierra con una presión atmosférica de unos 170 milibares absolutos, milibar absoluto, indicar cuál es la presión parcial del nitrógeno, del oxígeno y del argón. Bueno. Entonces, el componente es 78% molar de nitrógeno, 21% molar de oxígeno y 0.9% molar de argón. Vamos a la mezcla de gases, ¿no? Componente 21% de oxígeno y 0.9% de argón. Sencillo, entonces la presión parcial va a ser la presión total, ¿no? Por el YSUI, presión total por el YSUI, presión total por el YSUI, entonces nos da 960 por 0.58 y el otro 960 por 0.21 y el último 960 por 0.9 y todas las presiones parciales que tenemos es de 749 milibares para el nitrógeno, 201 milibares para el oxígeno y 8.64 milibares para el argón. Esas serían sus presiones parciales, tratándolos como gases ideales, como gases ideales, ¿no? Ahora tenemos este otro, de repente, si ustedes aquí. Ahora vamos a ver, ya hemos visto la ley de Dalton, la ley de los presiones parciales. Ahora veremos la ley de Amagat-Leduc.
ley de Amagat, otro de Amagat-Leduc. Yo prefiero hacer honores a Leduc, que también contribuyó con la ley de Amagat. Ambos, Amagat y Leduc, eran franceses, ¿no? Franceses. Y ustedes, si lo ven en internet, van a encontrarse con que está la ley de Amagat, y no la ley de Amagat-Leduc. La ley de Amagat, ley de Amagat, la ley de los volúmenes parciales, que es lo que nosotros tenemos, ¿no? La ley de Amagat, la ley de los volúmenes parciales. Pero no le hacen honor al señor Leduc, no está en internet Amagat-Leduc, solamente la ley de Amagat. Pero el Leduc hizo su aporte sobre esto, que acaba siendo la ley de los volúmenes parciales. Entonces, ¿cuál es la ley de Amagat-Leduc? Dice que el volumen total de una mezcla de gases es igual a la suma de los volúmenes que cada gas ocuparía si se midiese individualmente a la presión y a la temperatura de la mezcla. Entonces, en otras palabras, mantenemos la presión constante, metemos una cierta cantidad de gas A hasta alcanzar la presión a la presión P de la mezcla. Luego en otro volumen metemos un gas B hasta alcanzar el volumen de la mezcla, y de ahí lo que hacemos es meter ambos en otro volumen de tal forma que la temperatura y la presión sean las mismas. Entonces va a ocurrir que la suma de los volúmenes parciales va a acabar siendo el volumen total, B1 más B2 más B3 hasta Bn va a ser igual al volumen de la mezcla, que es eso, la sumatoria de todos los volúmenes. La ley de la presión del gas, la ley para gas ideales, ley de Clausen-Mendeleev. Acuérdense, estamos ahora manteniendo la presión y temperatura constante. Entonces tenemos para cualquier componente con la presión y la temperatura constante, vamos a tener que el volumen I por P igual a NI por RU por T. Entonces el BI es NI por RU por T sobre P, donde ya los volúmenes son los que van cambiando y no las presiones. En la sumatoria de los volúmenes parciales, ¿no? Entonces de NI, RUT, etcétera, me va a dar que el número de moles, la sumatoria del número de moles UV por RU por T sobre P es igual al volumen de la mezcla. Entonces resulta que el P por el volumen de la mezcla va a ser igual al número de moles de la mezcla por RU por T, definitivamente. Si relaciono 8 y 9, voy a tener que P por BI sobre P por BM, P se va y queda BI sobre M. En el otro lado, NI por RU por T, dividido N de la mezcla por RU por T, RUT se va. Y me queda que la relación de presiones, la relación de volúmenes es igual a la relación de números de moles, y eso no es otra cosa que la fracción molar del componente I, ¿verdad? Usando gases reales, de la misma forma usando el coeficiente de supercompresibilidad, ZI, BI es igual a ZI N I por RU por T, obtenemos entonces que la relación entre el volumen parcial de un elemento y el volumen del elemento es igual a la relación de supercompresibilidad por la fracción molar del componente en análisis. Ahora, aguárdenme un ratito, ya vuelvo con este ejemplo. Un ratito, por favor, aguárdenme.